¿Te pasó alguna vez que querés probar algunas queries en SQL y no tenés una base de datos para hacerlo? ¿O que querés desarrollar una API para probar algo, crear algunos endpoints, ver cómo funciona alguna tecnología que estás conociendo y no tenés la base de datos? Bueno, hoy te traigo la solución. Hice este diagrama de entidad-relación donde defino un par de clases y sus relaciones, o de tablas y sus relaciones en todo caso, y es absolutamente sencilla, tiene fines absolutamente educacionales, se puede hacer mejor, se puede repensar el modelo de estas entidades, por supuesto que sí, pero esto es muy simple solo para que podamos tener una base de datos y probar cómo funciona, ¿sí? O ejecutar determinadas consultas. Paso a contarte cómo es, pero además te voy a disponibilizar, mira qué hermosa palabra, este gráfico, porque muchas veces también accedemos a un montón de archivos SQL en internet donde son completísimos, pero no tenemos el diagrama, tenemos que generarlos nosotros, empezar a entender un poco la base de datos. Bueno, yo, digamos, te lo voy a dar un poco más resuelto, te voy a contar de qué se trata, cómo lo pensé. También, si tenés ganas de ejecutar las consultas manualmente y ir creando las tablas, te voy a dejar todos los scripts para que puedas hacerlo. Y si no, simplemente haces un dump del archivo que te voy a enviar y te voy a compartir. Va a estar todo disponible en el repositorio. Lo descargas, me agradeces, me dejas likes, mensajitos de cariño, siempre vienen bien. Bien. Obviamente, el clásico, hacer un e-commerce. En este e-commerce tenemos customers. My English is not very good looking, como dice la canción. Obviamente todas las clases voy a obviar decir que tienen su propio ID, su clave primaria, su primary key, que es autoincremental, eso ya lo sabemos, vamos a obviar todo esto, pero te voy a contar un poco las otras propiedades o campos que va a tener esta clase. En este caso, Customer va a tener un username para no ponernos con primer nombre, first name, last name, simplemente un username que vos podés manejarlo con un username o común o con un email o como quieras. Obviamente vos con esto después podés modificar las tablas, las clases, lo que quieras. Es una base solamente para poder empezar a trabajar. Y un número de teléfono, en este caso un int o puede ser un string también si lo querés, como vos prefieras. ¿Qué vas a encontrar acá? Vas a encontrar que cada una de las clases o tablas, en su equivalente en la base de datos, va a tener relaciones con otras tablas, porque estamos en este caso haciendo un ejemplo de una base de datos relacional. Mis chirimbolos o dibujitos para poder conectar una base, para ver las relaciones que hay entre las tablas, son como muy simples, quizás no son el estándar, pero a mí me sirven un montón. Si hay una cosa de este lado y muchas de este lado, vas a encontrar esto, un one-to-many. Si es one-to-one, no va a haber nada, dos puntitos. Y si es many-to-many, vas a encontrar many de un lado y many del otro, así de simple, ¿sí? Si no hay relación, obviamente no hay dibujito, no hay conector entre las tablas. Bien, por otro lado, una cosa que a mí me costó entender al principio es que muchas veces, por ejemplo, en estas relaciones one-to-many, no vamos a vislumbrar en la tabla que en este caso, por ejemplo, hay una relación one-to-many con la compra, con el purchase, pero nosotros desde el código podemos acceder a una lista desde el cliente, ¿no? Podemos acceder a una lista de las compras que realizó, pero eso no lo vamos a ver reflejado en la tabla. Pero yo lo puse igual porque me parece que es claro saber que a la hora de crear las relaciones podemos acceder a una lista de compras de este cliente, ¿sí? Lo mismo, este cliente tiene una relación one-to-many con una entidad que se llama dirección, address, que va a tener una foreign key a este cliente en particular. Es decir, que un cliente puede tener muchas direcciones, pero esa dirección en particular le va a pertenecer solamente a una persona, ¿sí? ¿Me pueden discutir todo esto? Pueden discutir lo que quieran, pero yo lo hice así simplemente para que podamos avanzar y trabajar. Hay mil maneras de pensarlo y eso va a depender mucho de cómo lo quieras resolver vos, en este caso, si estás trabajando de forma autodidacta, aprendiendo algo, y si no, obviamente lo van a decidir como el modelo de negocios de tu empresa. Si tu empresa quiere que un usuario tenga una sola dirección, va a tener una sola dirección. Si tu empresa quiere que el usuario o una dirección le pueda pertenecer a más de un usuario y sea many to many, bueno, ahí harás una relación many to many entre un usuario o un customer y su dirección, ¿sí? En este caso, este ejemplo es así. ¿Para qué? Porque a mí me servía para poder mostrarte un ejemplo de cada relación.
un ejemplo one-to-one, un ejemplo one-to-many al menos, y un ejemplo many-to-many para que podamos entenderlo y que a la vez también te sirva a vos para ejecutar consultas o para ver cómo se traduce esto mismo en código. Ya sea, mi intención es mostrarte cómo lo podemos hacer en Symfony 7 y cómo lo podemos hacer en Java con Spring Boot. Entonces vas a tener una mirada muy global de cómo se traducen estas tablas en clases y sus relaciones y cómo se declaran en cada uno de los lenguajes y viceversa. Cómo en esos lenguajes que declaramos clases finalmente se transforman en tablas con estas propiedades, ¿sí? Obviamente a través de alguna ORM que nos permita poder mapear estas cosas, estos mundos, el mundo de las bases de datos y el mundo de tu código o tu lenguaje de programación que estás eligiendo. Obviamente no dije Python, me van a decir, Python, bueno, o con lo que quieras. Creo que yo voy a hacer dos ejemplos usando esta base de datos, uno con Spring Boot y otro con Symfony. Bien, sigamos. Hasta acá creo que está todo claro. Es el clásico, un usuario, un cliente tiene muchas direcciones y a su vez, para poner una one-to-one aquí, sin aportar demasiado, va a tener una relación uno a uno con la ciudad. Es decir, una dirección va a pertenecer a una ciudad en particular y esa ciudad va a pertenecer a esa. Y acá está mal. Bueno, después lo voy a corregir. Claro, no, la ciudad vienen como esto es one to many y acá tendría que ser one to many. Una ciudad puede estar en muchas direcciones. Bien, acá después lo corrijo para ustedes. Bien, eso sí, podemos corregirlo, es absolutamente conceptual y lo podemos mejorar. Bueno, sigamos. Acá sí, la relación es one-to-one, el ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Una orden de una compra va a tener una relación one-to-one con una orden. Esa orden que va a tener mi lista de productos. Ahora después seguimos avanzando para acá. Pero básicamente entiendan que la orden va a decir, ok, tengo 3 zapatillas, 2 medias, 3 remeras y las quiere comprar ¿quién? Tal usuario. Y ahí es donde la compra, el purchase toma sentido, porque purchase va a tener una relación con el usuario que quiere comprar esas cosas y con la orden, ¿sí? Entonces va a tener 2 foreign key, una que lo va a vincular con quién quiere comprar, ¿sí? Y una que lo va a vincular con qué orden. Y esa orden a su vez va a contener una lista de productos. Todo lo que está puesto así es porque es una lista y obviamente no lo vamos a ver representado en la base de datos, pero existe y lo podemos acceder a esa lista de productos dentro de la orden, ¿sí? Y la fecha de creación de esa orden de compra. Bueno, de esa compra. Acá vienen los berenjenales del many to many. Siempre, esto a nivel seguramente lo sabés, pero lo vuelvo a repetir, en una relación many to many entre 2 tablas necesitábamos una tabla intermedia para poder mapear esto. ¿Qué quiere decir? Esta orden puede contener muchos productos. Por ejemplo, como ya dije, la orden puede tener, no sé, 2 gaseosas, 3 pizzas y un paquete de papas fritas, ¿no? Si fuera un e-commerce de comida. Ya me dio hambre. Pero a su vez, esos productos pueden ser pedidos por diferentes órdenes. Es decir, yo también quiero pedir una pizza y mi mamá también va a pedir una pizza y mi primo también va a pedir una pizza. Entonces, hay una relación many to many entre los productos que quiero consumir y las órdenes, ¿sí? Entonces, necesitamos una tabla intermedia que me diga, ok, en la orden 4 había una pizza y una gaseosa. Bien. Pero en la orden 5 también hay una pizza y una gaseosa. Y esas relaciones se van a guardar en esta tabla intermedia orden-producto. Lo que me va a permitir después poder listar, traerme los productos que pertenezcan a esta orden a partir de esta tabla intermedia, ¿sí? A su vez, producto, que ya tiene como producto siempre tiene muchas relaciones, va a pertenecer a una categoría, por ejemplo, no sé, calzados. Por ejemplo, no sé, lo que se les ocurra, productos del hogar, productos de limpieza, fríos, si es un supermercado, ¿no? Congelados, lo que quieras. Pero a veces esa categoría congelados va a tener muchos productos, porque dentro de congelados podemos tener el pollo, el pescado, la patita de pollo, las pizzas congeladas, las empanadas congeladas, un montón de cosas. Perdón, los ejemplos son todos de Argentina, se me ocurren ejemplos de mi país. Bien, entonces es una relación muchos a muchos. Un producto puede tener más de una categoría, puede ser, por ejemplo, no sé, a ver, se me ocurre 2 categorías, una cosa que tenga 2 categorías, ayúdenme por favor.
gaseosas, ¿sí? Y a la vez va a ser gaseosas de naranja, ¿no? Tiene dos propiedades, ¿no? Dos categorías. O gaseosas con gas y de naranja. Y a la vez de naranja también tenemos el jugo, tenemos unas galletitas de naranja y unos budines de naranja. Bueno, vuelvo. Entonces también vamos a necesitar esta tabla intermedia que se va a crear solamente, no sé, la tendríamos que crear a mano, pero ahora cuando les muestre el ejemplo en Symfony, automáticamente se crea y podemos tener esas relaciones. Entonces, vuelvo a insistir, en productos vamos a poder, si quisiéramos, por ejemplo, decir, bueno, ¿cuáles son las órdenes que pidieron pizza de ananá? Bueno, podríamos, mediante código, listar cuáles son esa lista de órdenes que pidieron un producto en particular. Y a la vez podríamos decir, quisiera traerme todos los productos de congelados, ¿sí? Me busco a través de congelados y me traigo una lista de productos de congelados acá en la categoría. Pero a su vez quiero decir, mira, ¿cuáles son las categorías del producto remera? ¿No? Y por ahí están textiles y en ropa, ¿no? Si pijama por ahí es ropa de cama, tiene otra categoría, no lo sé. Entonces puedo listar de un lado y del otro los grupos recíprocos entre estas dos relaciones. Dicho esto, continúo, creo que ya dijimos lo de ciudad, y hasta aquí esta maravillosa tabla que te compartiré y con la cual podés jugar. Voy a tratar de hacer registros, no sé si 10.000 registros de cada cosa, pero sí un número interesante con diferentes posibilidades para que puedas también hacer filtros, ordenar, contar, trabajar con group by, con having, con todas esas cosas hermosas que nos encantan en los challenges que hacemos para entrenar SQL. Y dicho esto, hasta aquí este video presentándote esta entidad, modelo de relación de esta tabla, de esta base de datos que nos va a servir para practicar este e-commerce que les acabo de presentar.